Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, algunos están bien, los demás están con hambre. Pero me gusta este servicio porque, como después no hay nada, yo puedo seguir de largo, ¿no? Aquí no tengo que preocuparme por los niños atrás que van a estresarse. No, yo sigo de largo. Ustedes no se preocupen, el bus pasa hasta las 11, así que... Quisiera saber si alguien nos está visitando por primera vez, si alguien nos visita, si pudiera levantar su mano para conocerle, reconocerle. Si alguien nos está visitando, nadie nos está visitando, todos son de casa. Bienvenida, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. Ok. No, yo quería saber primero dar la bienvenida, bienvenidos, y lo otro para saber qué tanto café doy. No, bueno. Estamos en una nueva serie sobre los salmos. La serie tiene que ver sobre de día y de noche, sobre el meditar en la palabra, y básicamente estamos centrados en los salmos, tratando de enfocarnos en nuestra visión, de ser transformados por el amor de Dios, en ese primer punto. La semana pasada se estuvo hablando acerca del Salmo 23. ¿Se acuerdan? Sí, algunos sí. Los que nos visitan entendemos que no, pero los demás han estado intercediendo por mientras. Ok, hoy vamos a tocar el Salmo 139. Ok, el Salmo 139, para que podamos tener una idea, este salmo es probablemente uno de los últimos salmos que el rey David escribe. No se sabe exactamente en qué momento él escribe esto. En su contexto cultural no se tiene una idea precisa. Algunos consideran que fue cuando él estaba enfrentando ciertas acusaciones o era perseguido, pero no hay una precisión. El Salmo está compuesto de 24 versículos, que no los vamos a ver hoy por falta de tiempo, y está dividido prácticamente en bloques de 6 versículos. Así que vamos a tratar de ver lo más que podamos. Pero yo quiero adelantarles un poco, es una especie de spoiler de este tema. Porque este es uno de los salmos quizás, aunque David no lo ha buscado hacer de esa manera, pero es uno de los más teológicos. Porque va a hablarnos, digámoslo así, de algunos de los atributos que Dios tiene. Y lo va a mencionar, aún sin decirlo exactamente, porque nosotros lo vemos muy teológicamente, pero sin expresarlo con esas palabras, David los va a mencionar en esos bloques de 6 versículos. Y permítanme comenzar con el primero, que tiene que ver con el que Dios nos conoce, con que Dios es omnisciente, siendo teológico. Es decir, Dios conoce todo. Omni se refiere a todo, ciente viene de ciencia, conocimiento. Él conoce todo. Y propiamente Él nos conoce completamente a nosotros. Permítame leer desde el versículo 1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahora, David entiende que Dios tenía un conocimiento personal de él. Yo quiero que podamos entender un poco el trasfondo, porque la gente en su época solía creer que sus dioses eran hostiles y a la vez eran indiferentes con ellos. Pero David está diciendo, ¿sabes qué? Dios sabe, Dios te conoce, a Dios le importas tanto que Él te examina y te conoce. Él no es un Dios lejano o también hostil, como solían pensar la gente de su tiempo. Él dice, no, el verdadero Dios te conoce, te examina. A decir verdad, Dios no solamente conoce todo, sino, David está diciendo, Él me conoce a mí. A eso se está enfocando. Y sigue diciendo el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, David está diciendo, ¿sabes qué? Las cosas cotidianas, las cosas aún insignificantes que puedas estar realizando, aún en ellas Dios está prestando atención en tu vida. Es decir, no te puedes sentar ni parar sin que Él lo sepa. Él está al tanto de todo. Él te conoce al detalle. Jesús diría, el Señor tiene hasta tus cabellos contados. Claro, con algunos es más fácil. ¿Ok? Pero está diciendo, ¿sabes qué? Dios te conoce y te conoce muy bien.
El verso 2 sigue diciendo, has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, Dios no solamente conoce los aspectos más pequeños del día a día que David podía tener, sino que también conoce los pensamientos que él puede tener. Y acá debemos entender un principio. Dios nos conoce, pero Él sabe todo acerca de ti, acerca de mí, y a pesar de todo eso, nos ama. O sea, Él sabe cómo eres, Él sabe cómo soy, y nos ama. Él sabe aún las cosas que otros no saben, y nos ama. Es decir, tenemos que pensar, el Dios, creador del universo, tiene un amor especial por cada uno de nosotros. En este vasto universo, somos realmente como un grano de arena, como una hormiga en una hoja flotando en el océano, y Él nos presta atención. Dios está interesado por cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso, creador del universo, se preocupa por ti y te conoce. Él sabe cómo eres. Y a pesar de todo eso, te ama, me ama. Y el verso 3 y verso 4 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Es decir, Dios conoce todos nuestros caminos, lo que hacemos, y aún nuestras palabras antes de que las pronunciemos. Para Dios no hay nada oculto. Decíamos, Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Y el hecho de que Dios conozca todo de nosotros debería afectar mi forma de pensar, debería de afectar mi forma de actuar y aún de hablar. Solo piensa, Dios sabe lo que vas a hablar aún antes de que salgas a manejar por Lima. Sí, aún antes, cuando se te cruza ese carro, Dios sabe lo que vas a decir. Aún lo que puedas estar pensando porque te muerdes la lengua porque dices soy cristiano. Y Dios lo sabe. O eso solo me pasa a mí, ¿no? Dios sabe lo que vas a hablar aun cuando discutes con tu esposo, con tu esposa. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tienes en tu mente para con tu jefe. No lo mandas al diablo porque piensas que es el diablo. Me estoy dejando entender, Dios sabe todo acerca de ti y aún lo que puedas estar pensando. El verso 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé cómo eres, sé lo que piensas, sé lo que harás, sé lo que dirás y te amo y te cuido. O sea, no solamente se queda en saber cómo eres, sino que te va a cuidar. Ahora, David ciertamente había sufrido etapas difíciles en su vida, pero él sabía que a pesar de todo ello, Dios lo estaba guardando. David sabía que Dios estaba allí, que la mano de Dios estaba protegiéndolo, que la mano de Dios no era una mano de opresión, sino que era la mano de su gracia sobre su vida. Porque este texto está hablando de la protección y del cuidado que no solamente le tiene Dios para con David, sino que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Ahora, David sabía que Dios lo había rodeado por todos lados, de modo que nada pudiera pasarle. Y eso no quiere decir que no aconteciesen circunstancias malas en su vida, pero él sabía que Dios lo estaba guardando. Y Dios está guardando a cada uno de los que confían en el Señor. Y eso es lo que David está declarando. Dios siempre está viéndonos. Y quizás para alguno eso le resulta incómodo, porque quizás alguno piensa, uy, tengo la cámara enfocándome, uy, qué cosas, no quiero que me tomen fotos, no quiero que me filmen, no. Porque muchas veces pensamos más en el qué dirán, en cómo quedo yo delante de la cámara, que no soy fotogénico ni nada por el estilo, pero no tenemos que pensar de esa manera. Lo que tenemos que pensar quizás es como un niño que está con sus padres y que siempre está pensando que sus padres están allí cuidándolo. Y eso es lo que David está diciendo. Dios me está mirando porque Él me ama. Él no tiene temor que me miren porque Él está pensando, el que me mire es Dios. Porque Él confía en su amor, Él confía en su cuidado. Y Dios nos ama y nos cuida aún sabiendo cómo somos. Y eso es lo que debemos tener muy en claro. Su amor es tan grande que a pesar de conocernos como somos, nos sigue amando.
Y aunque eso es muy, muy difícil de explicar, realmente es sorprendente. Y eso es lo que David sigue diciendo en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahora, David lo único que está entendiendo es que Dios lo conocía mejor que él mismo. David sabía que Dios lo conoce mejor que él a sí mismo. Dios conocía a David y sabía que David le iba a fallar en algún momento. Inclusive ya lo había hecho. David había adulterado, había instigado al asesinato. Dios sabía que eso iba a ocurrir en la vida de David. Y a pesar de eso, él comprendió que Dios lo seguía amando. Dios había visto algo en David que otros no vieron. Vio que a pesar de las imperfecciones que David podía tener, él tenía una fe que deleitaba al Señor. Ahora, saber que Dios nos conoce y nos conoce completamente nos debe llevar a pensar, primero, no debo cometer tonterías, porque Dios me está mirando, así que debo evitar hacer tonterías. Pero lo segundo es que, a pesar de que Él sabe que vamos a hacer tonterías, Él nos ama. Él nos ama. Ahora, el saber esto debe llevarme a sentirme, digámoslo así, guardado por Dios. No debo sentirme que estoy expuesto, que es lo que va a pensar de mí. No, porque Él en su inmenso amor lo que va a hacer es cambiar mi vida. Y si yo comprendo eso, yo voy a estar dispuesto a que Él actúe en mí. Que no necesito esconderme de nadie, no tengo que esconderme ni de Dios. Tengo que ser quien soy de forma natural. Y eso es lo que David estaba entendiendo, porque su amor me va a llevar a ser auténtico, porque voy a vivir confiando en Él. Su amor me va a fortalecer, su amor me va a ayudar, por lo que puedo vivir o procurar vivir una vida de integridad, tratando de agradarlo, ser transparente. Ahora, en estos versículos David reconoce que Dios lo conoce completamente, que no hay nada oculto para Él, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y hasta nuestras intenciones más profundas están delante de su mirada. Pero también debemos entender que Dios conoce aún los pecados que otros no conocen y que van a salir a luz, todo sale a luz. Pero Dios conoce aún esos detalles, cosas que has hecho, cosas que no quisieras que nadie conozca, pero Dios los conoce. Y a pesar de eso, Él no te viene a juzgar. Él te dice, te amo y te lo voy a perdonar. Solamente tienes que confesar tus pecados y yo te lo voy a perdonar. Porque debes tener muy en claro lo que dije hace un instante. Todo va a salir a luz. Permítame un ejemplo personal, y no hablo de pecado, pero en una ocasión, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, decidimos preparar un postre. Un pay de limón, que era algo que nos encantaba. Ahora los dos estamos prohibidos el pay de limón, pero en esos momentos queríamos preparar un pay de limón y muy egoístamente no queríamos invitarle a nadie. Así que fuimos a nuestra habitación, estaba en el segundo piso y llevamos todos los ingredientes. Cada uno de los ingredientes los llevamos de a poquito, escondidos. Nos llevamos la batidora, nos llevamos un horno eléctrico, nos llevamos todo para que nadie sepa que nos preparamos el pay de limón. Cerramos la habitación. Mientras uno iba haciendo una cosa, el otro salía, se quedaba de campana cuidando de que nadie venga, ¿no? Hicimos todo. Nadie se iba a enterar que estábamos preparando el pay de limón. Un tío llegó de visita, no había ningún problema, estaba abajo, no iba a subir, ¿no? Y nosotros ya habíamos puesto el pay de limón en nuestro pequeño horno eléctrico. Estábamos felices de la vida porque ya había pasado la parte dura, el ruido de la batidora y todos estábamos tranquilos. Pero no contamos con algo. El pay de limón comenzó a expandir su olor. Toda la casa se llenó del olor del pay de limón. Y resulta que este tío era fanático del pay de limón. Y el olorcito lo atrajo. Y lo teníamos en la puerta de la habitación tocándonos, diciendo, inviten pues. Todo sale a luz. Todo sale a luz. Tuvimos que, con el dolor de nuestro corazón y de nuestro bolsillo, porque nosotros invertimos en los ingredientes, compartir con todos. Claro, eso a un adolescente le cuesta.
porque conseguir dinero era complicado. Pero a lo que voy es, Dios conoce todo, aún lo que crees que nadie va a saber. En algún momento va a salir a luz. Por eso tú tienes que tener muy en claro de que Dios quiere que se lo declares. Él ya lo sabe, pero Él quiere que seas sincero y le digas, sí, Señor, lo hice, no quise decirlo a nadie, pero te lo digo a ti, porque sé que tú no me vienes a juzgar. Te lo digo a ti porque te necesito. Pero David sigue diciendo, y en la segunda parte decíamos, a partir del verso 7, David va a enfocarse en otro factor dentro de este tema teológico, que tiene que ver con la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, que Él está siempre con nosotros. El versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, Él está diciendo siempre va a estar con nosotros. David no tenía realmente una profunda comprensión de teología y menos de teología trinitaria, porque David, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe, dice, huiré de tu presencia. Claro, nosotros lo leemos muy tranquilos, pero en hebreo dice, huiré de tus rostros, hablando en plural. Está hablando de tus rostros acerca de Dios, hace una expresión singular y la lleva al plural. No la vamos a complicar, pero lo que está diciendo es que Dios se está refiriendo en plural. Y de Dios está presente en todas partes, que Dios es omnipresente. No hay ningún lugar, ningún rincón en este vasto universo donde te puedas ocultar. Y David realmente sabía que a donde vayamos, Dios siempre iba a estar. Y en el verso 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora, la palabra hebrea para Seol o Sheol, que normalmente tiene el sentido de tumba, por implicación el más allá o la muerte o incluso el infierno, nos está diciendo, ¿sabe qué? Dios está aún allí, aún en el infierno. Me dice, no, pero Dios no puede estar en el infierno. Quizás no va a expresar en el infierno su sentido de amor y de gracia, pero sí de su justo juicio. Pero aún está allí. Pero lo que David está tratando de resaltar es que Dios está en todas partes. Los cielos no son lo suficientemente altos, ni el infierno es lo suficientemente profundo para que Dios no esté. Dios está allí, Dios está en todos lados. Pero sobre todo, lo que David está tratando de resaltar, Él está en todas partes, pero está conmigo. A donde vaya, Dios está conmigo. Y David estaba seguro de la presencia de Dios y que su presencia lo estaba guiándole y cuidándole, porque él sabe que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Eso es lo que David está resaltando. El versículo 9 en adelante dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. David está hablando de la omnipresencia de Dios y está reconociendo que Dios está en todo lugar, ya sea en los cielos o en el lugar más oscuro o en lo profundo del mar, Dios está allí. Su presencia nos asegura que no vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Y Él me va a asistir, Él me va a guiar a donde vaya. No tengas temor. El verso 11 dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, poéticamente, David lo que está diciendo es que aún en los momentos más difíciles, cuando nos sentimos que estamos en tinieblas, Dios está con nosotros y su amor va a brillar en medio de nuestra oscuridad. Cuando nosotros comenzamos a comprender que Dios está con nosotros, amándonos en medio de todo esto, nos va a dar seguridad, nos va a dar paz. Y esto debe transformar nuestra manera de ver la vida. Porque no va a importar las circunstancias que estemos pasando. No niego que puedan ser dolorosas o molestas, pero Dios está allí. Dios está presente y Él nos sostiene. Y saber que Él nos ama nos va a permitir enfrentar cualquier desafío con valentía. ¿Por qué? Porque Él no nos va a abandonar. Eso es lo que David está diciendo. Puede que atravieses circunstancias muy oscuras, muy terribles, dolorosas,
pero no las pasas solo. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno. Él está ahí contigo, ¿no? Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Es lo que el texto bíblico nos dice en Isaías. Él está diciendo, ¿sabes qué? El Señor está contigo. Tienes que entender eso. Dios es omnipotente, Él lo puede todo, Él te conoce, Él está contigo. Y a partir del verso 13, Él comienza a resaltar la omnipotencia de Dios. Dice, verso 13, porque Él nos forma realmente con propósito, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David lo que está diciendo es, Dios me formó de forma personal. Dios conoció a David aún antes de su nacimiento. Y aquí debemos resaltar que un feto es una persona en desarrollo, al cual Dios está mirando. O sea, no es cualquier cosa. No es un ser que algún día tendrá vida. No, ya tiene vida y Dios está mirando por él. Ahora, David está mirando maravillado esto, el poder creador de Dios. Porque la concepción es un hecho maravilloso que aún los científicos no pueden comprender y se maravillan. Ahora debemos entender, Dios, quien lo formó a él en el vientre de su madre y nos formó a nosotros, no lo hizo de forma casual, sino de forma intencional, porque Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. Y no importa las circunstancias que podamos estar atravesando, Dios va a seguir obrando en medio de cualquier circunstancia, porque Él nos ha formado de forma especial. El verso 14 sigue diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Él está diciendo, somos hechos maravillosamente. Dios nos hizo de una manera maravillosa. Dios nos diseñó con cuidado y con propósito. No somos un accidente de la vida, somos obra de sus manos amorosas. No estamos aquí de casualidad. Estamos en este mundo porque Dios nos trajo y nos trajo aquí con propósito. Dios no solamente nos creó porque Él sea omnipotente, sino porque nos ama. Dios nos formó de forma personal. Por eso debemos considerar, quizás como David, Él me creó, Él me formó. Y eso es sorprendente. El verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Ahora, David está hablando de una situación en la cual no existía la ecografía. O sea, nadie podía ver un embrión en ese entonces. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está diciendo, Dios me conoce muy bien. Inclusive tienes que entender que Dios te vio en el vientre de tu madre aún antes de que seas un pequeño punto en una pantalla de ecografía. Dios te conocía aún desde antes. Él ya sabía que ibas a nacer. Te dije, no eres un accidente. Dios te trajo con un propósito. Y el verso 16 me encanta en el contexto hebreo, pero en otra versión lo dice un poquito más entendible. Y permítame leer en otra versión. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo. En gestación todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuando habla de todos mis días, está diciendo, Dios conocía los días de David como si los hubiera escrito en un libro. El conocimiento de Dios es perfecto, no solo se extendía hacia el pasado de David antes de que nazca, sino que también se extendía hacia el futuro. Eso es lo que el texto en hebreo está diciendo, que tu vida, tus días, Dios ya los escribió en un libro. Él ya conoce los días que vas a tener. Él ya sabe hasta dónde vas a llegar. Él tiene un plan perfecto para ti. Él tiene un plan amoroso para ti. Dios nos formó con propósito. Y el comprender esto nos va a dar sentido, nos va a dar un valor especial y un significado para nuestra vida. Su amor nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno. Que Él planeó que esto estés acá. Y esto nos debe llevar a vivir con gratitud, a buscar cumplir ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada se escapa de sus manos. Cada detalle en ti, Dios los conoce.
y te ama, porque conoce las imperfecciones también que tienes y conoce las cosas que saben que tienen que ser pulidas en tu vida y en mi vida. Él lo sabe. Él sabe que a veces somos tercos, y lo digo por mí, y sabe que tiene que tratar ciertas áreas, pero dice, pero las voy a tratar porque te amo y tengo cosas para ti, porque yo en mi libro sobre tu vida he escrito lo que tengo planeado para que vayas a lograr, y nada ni nadie va a frenar eso, porque te amo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros responder ante su amor y su grandeza? Y David lo menciona a partir del verso 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Lo primero que debemos entender es que cada uno de sus planes y propósitos para con nosotros son valiosos y dignos de ser vividos. Y en el verso 18 dice: si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Lo otro que debemos entender es que Él tiene para nosotros planes que son incontables. Son como la arena, no los pueden contar. Dios tiene planes así de maravillosos. Su amor hacia nosotros es infinito y es inagotable. Y el solo pensar en su inmenso amor nos debe llevar no solamente a asombrarnos, sino a ser agradecidos. Y esto debe cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Dios pensó en mí antes de que nazca. Dios planificó las cosas buenas para mi vida, porque tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Y es su amor lo que debe inspirarme a amarle y a confiar plenamente en Él. Si pueden pasar los otros músicos, por favor. Su amor es lo que nos debe motivar a vivir para su gloria, sabiendo que somos amados de una manera especial, que supera todo entendimiento. Dios nos ama tanto que fue capaz de dar lo mejor que Él tiene. Nos dio a su Hijo por nosotros, para que Él transforme nuestra vida. Él dice: te amo. Él nos está diciendo: ¿sabes qué? Sé todo de ti. Te conozco, cada detalle, al mínimo, más de lo que tú te conoces. Y te amo. Y voy a estar contigo siempre. Y te formé con un propósito especial. Y aún mi poder te va a guardar. Y te voy a guiar a hacer de tu vida una vida de bendición. Pero lo que tienes que entender es que sin mí no vas a poder hacer las cosas. Separado de mí, no. Tenemos que entender que lo necesitamos, pero tenemos que ser agradecidos, porque todo lo que hemos pasado cada uno de nosotros, aún las etapas malas, Dios las ha usado para moldearnos, para cambiarnos, para hacernos mejor, porque Dios es bueno. Su bondad siempre, siempre va a estar para nosotros. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor, y vamos a expresarlo esto en canción. Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de tu bondad, mi Dios. En mi vida has sido bueno. Ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de tu bondad, mi Dios. En mi vida has sido bueno.
de tu bondad, mi Dios. Yo cantaré de tu bondad, mi Dios. Siempre ha sido fiel y no va a cambiar, porque es Dios y Dios no cambia. Pero sí nos pide, cambia tú. Porque sigue siendo imperfecto, sigo siendo imperfecto. Pero ese cambio no va a ocurrir simplemente por quererlo, sino porque lo necesitamos a Él. Necesitamos que Él obre en nosotros y necesitamos decirle: Señor, tengo esto. Estas cosas están en mí. Y vamos a tomarnos un tiempo ahí, cada uno de nosotros. Tome asiento, por favor. Cada uno de nosotros, de forma personal, un momento a solas con Dios. Reconociendo y diciéndole: Señor, tú me conoces, aún mejor que yo. Pero de lo que yo me conozco sé que soy terco, que soy orgulloso, o lo que tengas que decirle. Un momento cada uno a solas con Dios. Señor, tú nos conoces. Conoces a cada uno de nosotros. Señor, como David lo menciona de forma personal, tú me conoces. Y sabes no solamente mis imperfecciones, conoces cuáles son mis luchas, con qué peleo, con qué batallo cada día, en qué soy tentado y en qué caigo en tentación. Conoces cuántas veces te he ofendido, cuántas veces he dañado a los que me rodean, a los cuales amo. Aún conoces la palabra que sale de mi boca aún antes de que salga, y muchas veces son ofensivas. A veces son de rencor, molestia o de muchas otras cosas guardadas. No quiero ofenderte, no quiero dañar a nadie, Señor. Te pido que me perdones y que arranques eso de mí. Lo traigo delante tuyo y lo reconozco. Reconozco eso, Señor. Reconozco mi falencia, reconozco aún mi pecado. Y reconozco que te necesito. Necesito que tu Espíritu Santo llene mi vida, quebrante lo que tenga que ser quebrantado y hacerlo de nuevo. Pero también, Señor, en el trayecto de mi vida he sido golpeado y he sido dañado, y necesito que tu Espíritu Santo me restaure. Porque tengo resentimientos que me he guardado. Aun cuando tengo tiempo de creyente, me he guardado cosas. Y te las he contado, pero no te las he entregado. Y quiero ahora entregártelas, Señor, ponértelas delante tuyo, Señor. Porque tú me conoces y sabes que solamente te las conté, nunca las solté. Pero ahora entiendo que es tiempo de soltarlo para poder ser libre y poder avanzar. No puedo vivir atado al pasado queriendo un futuro. Y sé que el futuro está en ti, porque tú has escrito mis días, Señor. Restáurame. Pero también, Señor, sé que he dañado a los míos.
Te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, aunque los guardes de mí mismo. Porque en este proceso, mientras estoy siendo moldeado y cambiado para ser mejor, puedo lastimarlos si no quiero hacerlo. Ayúdame, ayúdame. Bendícelos, guárdalos, Señor. Señor, te necesito. Aún más de lo que a veces sale de mi boca. Porque te necesito con toda profundidad de corazón. Haz de mí no solamente alguien nuevo, sino alguien guiado por tu Espíritu. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu presencia. Y ayúdame a ser transformado de día en día, Señor, por tu gloria. Gracias por todo. Y mientras la iglesia sigue orando, si nunca has tomado tu decisión por Jesucristo, si nunca le has dicho a Jesucristo, necesito de ti. Necesito que me cambies. Porque Jesucristo fue enviado por eso. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para eso murió. Murió en nuestro lugar. Porque quienes deberíamos haber sido clavados en la cruz deberíamos haber sido nosotros. Pero Él murió por nosotros. Y si nunca tomaste esa decisión, te invito allí donde estás a que tomes esta decisión por Él. Y repitas esta oración conmigo allí donde te encuentras. Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Te necesito a ti. Ven a mi vida, ven a morar en mi corazón y haz de mí alguien nuevo. Ayúdame a ser diferente. Si has hecho esta oración, me gustaría orar por ti, allí donde te encuentras. Quizás a través de las redes sociales, ahí aparece un número para que nos contactes. Si has hecho esta oración conmigo, me gustaría orar por ti. Te pido un favor, allí donde te encuentras, si pudieras ponerte de pie. Si hiciste esta oración conmigo, me gustaría orar por ti. La Biblia nos dice que los valientes, aquellos que aún con violencia arrebatan el reino, que te pongas de pie sin temor, sin importar el que dirán. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Permítame orar por ustedes. Señor, gracias por cada una de las personas que está tomando esta decisión, diciéndote, Señor, ven a mi vida. Señor, bendice sus vidas y bendice a través de sus vidas a los suyos. Señor, que sus vidas no sean las mismas. Señor, guárdalos, úsalos y, Señor, que sean un milagro para los suyos. Gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo con ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero pedir un favor más a aquellos que se han puesto de pie. En los extremos de los asientos hay unas personas, atrás también al fondo. Si pudieran acompañarles un momento, ellos quisieran orar de forma personal por ustedes, a la vez de entregarles algo de nuestra iglesia. Y como iglesia vamos a ponernos de pie y vamos a repetir el coro. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan yo cantaré de tu bondad, mi Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel.
a disfrutar de la bondad de Dios, pero a llevársela a los que no la conocen, a demostrarles a todo el mundo, no que soy creyente, porque eso muchas veces es un nombre, sino a mostrarles con nuestra vida que Cristo vive en nosotros y que nuestras palabras, que Él ya las conoce aún antes de que salgan en nuestra boca, que sean de bendición. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.